Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por favor, tan pronto vean mi pantalla, me confirman si son tan amables. Bueno, tan pronto vean mi pantalla, si son tan amables, me confirman. Gracias. Ya, profe, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno. Voy a colocar aquí la presentación. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, señor. Ok. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, para la sesión de hoy voy a apagar aquí mi cámara, a ver si esto se mueve un poquito más. Listo. Entonces, como les decía, para hoy tenemos la sesión en línea para revisar lo que es la evidencia de estudio de caso y presentación de costos de negociación e informe. Esto corresponde al RAP 37 de la guía de aprendizaje número 6 de la fase de ejecución, y la sesión corresponde a la ficha 2773241, hoy 3 de julio del 2024. Este va a ser nuestro cronograma para la sesión de hoy. Vamos a ver lo que es el cronograma, los costos de operación, estructura del transporte, presupuesto y la evidencia. Permítanme aquí que hay un par de compañeros suyos que me están diciendo que no tienen acceso. En un momento yo verifico acá. Listo. Y tenemos entonces el cronograma y al final pues terminamos de revisar la evidencia. Antes de continuar, pues como siempre, recordarles pues lo importante de ingresar permanentemente a la plataforma, estar revisando los anuncios, estar verificando pues las actividades que se están desarrollando en cada una de las fases y con cada uno de los instructores, y lógicamente pues lo importante es el respeto y la participación de cada uno durante la sesión que vamos a desarrollar esta noche. Bueno, esta es la actividad que vamos a desarrollar durante la noche.
corresponde a la actividad de aprendizaje definir la estructura de costos de acuerdo con los medios de transporte. El RAL 37 y la evidencia es el estudio de caso y presentación de costos de negociación e informe. Ustedes ya con ustedes habíamos tenido, pues, ustedes ya han avanzado, han tenido un par de sesiones con todo este tema de esta guía número 6, en donde pues hablamos sobre todo el tema de costos, de presupuesto. ¿Alguien me estaba diciendo algo? Sí, señor, es que hay una chica que dice que se llama Florecita que está esperando que le den acceso. Aquí estoy, pero no la veo. No, yo también ya le estoy escribiendo por acá. Yo ya acabo de escribir que intente conectarse, que aquí tengo la pantalla abierta. A ver, ¿qué más? Pero no lo veo. Estoy verificando acá. Aparece un letrero que dice que volver a unirte y no deja. Mucha, no sé qué más hacerle, porque aquí yo ya revisé la... Permítame un momento, le respondo acá. A ver, denme un minuto, yo hago aquí algo, a ver si la podemos conectar, que está pendiente ella ahí por conectarse. En un momento. No está libre. Accesibilidad. No está habilitado. Denme un minuto, por favor. Uy. A ver, denme un minuto. Le mandamos aquí la información a su compañera a ver si ya se puede conectar. Permítame un instante, por favor. Bueno, ya le mandé a ver si de pronto por este lado se puede conectar su compañera. A ver si ahí sí nos funciona. Bueno, ¿están viendo toda la presentación? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces esta evidencia inicia el día de hoy, el 3 de julio, y finaliza el 10 de julio. Dentro de 8 días termina la evidencia para que la puedan realizar. Es una evidencia muy sencilla con base en el material que está en
En la aplicación, pues vamos a verificar y a revisar el tema de lo que es el costo, el presupuesto para los temas de transporte, cómo se genera un flete, cómo se puede, pues de alguna forma entender cómo es el flete y cuál es la propuesta que le podemos generar a un cliente después de que nos pida una cotización de un servicio, ¿correcto? Bueno, muy bien. Estos temas ya los habíamos tratado con ustedes en una sesión. Vamos a hacer primero una contextualización rápida de algunos temas que ya hemos visto en la sesión pasada con el tema de costos, gastos. Y con eso, y luego de eso, pues empezamos a ver el tema que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de lo que es costos y gastos. ¿Quién me dice rápidamente qué son costos, qué son gastos, por favor? ¿Alguno, por favor, que me diga qué son costos, qué son gastos? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Es lo mismo? Los costos son pagos pues, que uno hace, o pues plata que uno gasta, por decirlo así. ¿Esos son los costos? Ok. Sí, sí. ¿Y eso está enfocado en qué específicamente? Utilidad y pérdida, profe. El costo no, todavía no. Más adelante vamos a verlo el tema de utilidad y pérdida. ¿Qué será el costo? ¿Qué será el costo y qué será el gasto? Costos y gastos es como el presupuesto y la inversión con la que se cuenta. No. ¿Qué será esto de costos y gastos? Eso lo habíamos visto en una sesión pasada. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a ver acá. Entonces, los costos y los gastos son un par de elementos, fundamentales en cualquier empresa, en cualquier proyecto. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de costos y de gastos, estamos hablando pues de, normalmente uno lo ve y diría que es lo que uno tiene que invertir o tiene que gastar, o es deducciones de efectivo, o son erogaciones de plata que saca una compañía. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que entender. ¿Correcto? ¿Y para qué sacamos ese dinero? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué necesitaremos sacar ese dinero? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué necesitaremos sacar ese dinero? Para cubrir las necesidades básicas o las deudas, por decirlo así. Ok, pues para poder tener el capital o los insumos, poder pagar una cantidad de temas como qué, temas de impuestos, temas de peajes, pagar el tema de salarios del gerente, salarios de conductores, el tema de combustibles, servicios de internet, celulares, SOAT y hasta las llantas, ¿no? Los insumos que se necesitan para la operación, ¿sí? El mantenimiento que se necesita para los vehículos, la papelería que se requiere para poder
lograr, pues, hacer las cotizaciones, para todo lo que la compañía necesite, yo requiero sacar un dinero, hacer un pago, y se dividen entre costos y gastos, ¿sí? Que era lo importante. Entonces, alguien dígame dígame, alguien que me mencione de lo que ven ahí, de las imágenes que ustedes ven ahí, qué será gasto y qué será costo. Alguien que me diga, esto es un costo, esto es un gasto. Voy a marcar con rojo gastos. Enuméreme en qué serán gastos, por favor. Combustible, los impuestos. Entonces, combustible es gasto, o voy a marcar en rojo lo que sea un costo. ¿El combustible es un costo o es un gasto? Es un gasto. ¿Es un gasto? Hablemos primero de los costos. Díganme cuáles son costos para marcarlos en rojo. ¿Qué creen que sea un gasto? Perdón, un costo, un costo. ¿Qué será un costo? Por favor, díganme y lo vamos marcando acá. ¿Los impuestos? Un costo sería el SOAT. ¿El SOAT es un costo? ¿Es un costo? Entonces, aquí me dicen un costo. Los impuestos es un costo. ¿Qué otra cosa será un costo? ¿Qué más sería? Un costo. ¿Qué más sería un costo? Servicios de internet, profe. ¿El servicio de internet será un costo? Voy a marcarlo aquí, entonces, el servicio de internet. Ok. ¿Qué más será un costo? ¿Salario del gerente? ¿Qué crees? Señora, El salario. el salario del gerente, un costo, va a marcarlo aquí como en rojo. Listo. ¿Qué otra cosa será un costo? ¿Qué creen ustedes? Tranquilos. Ahorita igual, si es el caso, lo revisamos y lo ajustamos. ¿Qué creen ustedes que más sea un costo? Bueno, entonces los otros los dejamos como si fueran gastos. Los voy a, ay, perdónenme, se me perdió aquí la lupa. Los voy a marcar con otro color para verlos ahorita. Los voy a poner en azul. Entonces todos estos serán gastos. ¿De acuerdo? Y ahorita lo comparamos. Bueno, entonces con base en lo que ustedes, estimados aprendices, me han dicho, vamos a ver qué se dice, qué es costos y gastos o cuál es la diferencia entre esas dos palabras. Entonces, por favor, alguien que me ayude a leer esta primera parte. ¿Qué son los costos? ¿Qué son los costos? Costo. Se presenta por causa directa del producto o servicio generado. Son necesarios para obtener ingresos, permiten a las empresas mantener su actividad. En contabilidad se consideran inversiones, están relacionados con la producción. Ok.
Entonces, cuando estamos hablando de costos, damas y... Ay, perdónenme. Cuando estamos hablando de costos, hacemos referencia ¿a qué? A todas las actividades que van asociadas a la razón social de la compañía. Ok. ¿Qué será eso? Cuando estamos hablando de los costos, hace referencia a todos los elementos que yo necesito para poder producir. Si estoy produciendo pan, ¿qué necesito yo para poder, si estoy en una panadería, qué necesito yo para poder vender pan? La harina, los insumos, el gasto eléctrico que yo necesito para los hornos, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesito? Seguramente pues, el menaje, la loza, para poder ofrecer los diferentes productos, que el chocolate, que el caldo, etcétera, etcétera. Eso es lo que va asociado directamente al producto, ¿sí? Cuando yo hablo de un costo es que cuando yo compro un elemento y para determinar que sea un costo es que ese elemento al comprarlo voy a tener un retorno en la inversión. Yo compro la harina, le hago un proceso y vendo el pan y por ese pan que vendo estoy recibiendo un ingreso, ¿de acuerdo? Perfecto. Es una inversión cuando uno compra una maquinaria que tiene que estar enfocada a la producción. Compro el horno, ¿sí? O compro la mezcladora de la harina. Eso es una inversión diferente a otro tema que es lo que vamos a ver. Que alguien, por favor, me ayude a leer qué es un gasto. Ay, perdón. Ay, Dios, espere, se bloqueó esto. Ahora que alguien o algún de ustedes, por favor, me ayude a leer qué es un gasto, por favor. Gasto. Debido a las gestiones administrativas y ¡ay, se perdió! Ya, qué pena, es que se movió esto. Sí, Gasto. señora. Debido a las gestiones administrativas y comerciales de la empresa, no es necesario para mantener la actividad. No llevan asociados retornos de capital. La gestión de gastos minimiza pérdidas, pero no incrementa ganancias. Ok, entonces en ese orden de ideas, el gasto es lo que no tiene un retorno de inversión. Entonces, ¿qué no tiene un retorno de inversión? Entonces, si yo necesito comprar mi chonito del internet para poder escribir ahí en la panadería o para el Wi-Fi que se necesita en la panadería, yo no, hago una erogación económica, adquiero ese servicio, pero eso no me va a traer un retorno de inversión, ¿sí? Si yo compro de pronto la calculadora para poder hacer las cuentas, pues es un equipo, no es una inversión, sino eso se considera un gasto porque no está directamente asociado a el producto que yo estoy produciendo. Entonces, eso es como lo principal diferencia entre lo que es un costo y es un gasto, ¿sí? Los gastos me ayudan a minimizar las pérdidas, ¿sí? Los gastos me ayudan a minimizar las pérdidas, ¿sí? No tengo retorno de inversión y pues son necesarios. Por ejemplo, el tema, yo necesito hacer la fumigación o necesito tener la sanitización y la fumigación e instalar las trampas antirratas y la fumigación de insectos en mi panadería, pues lo tengo que hacer, pero eso no me va no me va a permitir a mí recibir algo por esa fumigación. Cuando hablamos de un costo, el costo, y se denomina costo, es todo lo que está asociado a la operación o a la razón social de mi empresa, ¿sí? Entonces, si fuera una empresa de transporte, ¿qué será un gasto? ¿Qué será un costo en una empresa de transporte? ¿Qué creen ustedes? ¿Los vehículos? Los vehículos. Exactamente. Eso se vuelve un
tema de costo. ¿Qué más será? Los impuestos, el SOAT. Sí. Mantenimientos, conductores. Mantenimiento, conductores. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa será? Me voy a devolver. Ay, perdón. Me voy aquí a devolver. Y entonces estarán bien marcados los costos y los gastos en esta imagen que acabamos de tener. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí estará bien nombrado ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿El salario del gerente qué será? Un gasto. Un gasto. ¿Un gasto o un costo? No un costo, porque si no, no se retribuye para la empresa. Oh, ¿Cómo fue? Un costo, pues, porque si no retribuye para la empresa. ¿Y el costo es cuando no se retribuye o cuando sí se retribuye? Cuando no se retribuye. No, Milena, el costo es cuando se retribuye. Cuando denominamos un costo, cuando yo tengo algún retorno de inversión por ese costo. ¿De acuerdo? Entonces, el salario del gerente se convierte en un gasto. El salario de los conductores. El salario de los conductores, ¿qué será? ¿Un costo o un gasto? ¿Qué creen ustedes? Es un costo, porque está asociado, si yo no tengo conductores, ¿puedo ofrecer un servicio de transporte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Si sin conductores, ¿podría ofrecer un servicio de transporte? No, señor. No, señor. Ok, entonces no, necesito tener los conductores. Por eso es que los conductores, el salario de los conductores está como asociado, en este caso, para una empresa de transporte, está asociado ¿a quién? Al costo, diferente al salario del gerente. ¿Sí? Yo, digamos que sin gerente puede estar el director administrativo, otra persona encargada, pero pues de alguna forma es un poco más manejable. ¿Sí? Puede alguien reemplazarlo y hacer las veces y digamos que no me impactaría tanto. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener claro esto. La compra de llantas será ¿qué? Un costo porque entra entre los mantenimientos. Señor. Digo que sería un costo porque entra como tal entre los mantenimientos y el sostenimiento. Correcto, es un costo. Viene siendo un costo. Lo hemos marcado como si fuera un gasto. ¿Ok? La compra de llanta, los celulares. ¿Serán qué? Un gasto.
Un gasto, profe. Depende, si son los celulares administrativos, sí, pero si son los celulares de los conductores con lo que ellos operan, me comunico, hacemos esto, iría dentro de un costo. Entonces, den cuenta que a veces no es tan claro y hay que tener mucho cuidado dependiendo para qué va a ser el elemento que yo adquiera, puede cambiar si es un costo o un gasto, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que hay que tener en esta fase o en este análisis de qué es un costo y qué es un gasto. Es bien, bien importante que lo tengamos claro cuando hagamos, pues, más adelante, cuando vayamos a hacer un tema de presupuesto, el costo y el gasto, pues porque al fin y al cabo eso nos suma para poder uno determinar cuál va a ser la tarifa que yo voy a ofrecer. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces, por favor, no se les olvide esta partecita, tenerlo muy, 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 muy en cuenta. En cuanto... Ay, perdónenme, ¿qué pasó acá? Tener muy en cuenta esto, ¿listo? Ay, ¿ahora qué le pasa a esto? Entonces, ¿cuáles son los costos y cuáles son los gastos? Vamos a hablar aquí un poquito de los costos. ¿Cuáles son los tipos de costos? ¿Ustedes recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son los costos? Los tipos de costos que hay. Costos fijos y costos variables. Ok, muy bien. ¿Y qué diferencia entre un costo fijo y un costo variable? Profe, lo que entiendo es variable que a medida un día, ejemplo, una compra de una llanta, digámoslo así, hoy pueden costar 100 mil pesos y el día de mañana o la semana siguiente puede costar 150. Para mí sería un costo variable y fijo, pues sería que el mismo precio se mantiene. No precisamente. ¿Qué otra cosa creen ustedes que son costos fijos y costos variables? Cuando nosotros hablamos de costos fijos y costos variables, hacemos referencia a lo que produzca o no produzca. Esencialmente es cuando el costo variable es y los costos fijos es. Y cuando hablamos de los costos fijos son costos que yo no puedo dejar, produzca o no produzca, preste un servicio o no preste un servicio, tengo que pagar ese valor. Denme un ejemplo de un costo variable en el ejemplo de la panadería que les ponía. ¿Qué creen ustedes? ¿Los insumos? Pero ¿cuáles insumos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo qué insumos?
¿La maquinaria? La ¿Cuál maquinaria? maquinaria. ¿Cuál maquinaria? Estamos hablando de la panadería. ¿Qué maquinaria? ¿La caja registradora? Los hornos. Muy bien, perfecto. Yo tengo que pagar los hornos. Si yo compro los hornos y pago mensualmente 1.000.000 de pesos, por lo que me lo saca a crédito, pues produzca o no produzca, voy a tener que pagar el valor del horno, ¿ok? Eso es un costo fijo, ¿sí? Produzca o no produzca en una empresa de transporte, ¿qué tengo que pagar? El SOAT, la revisión tecnomecánica, el valor de los vehículos si los tengo a crédito. Entonces, el costo fijo, por favor, para que nos quede claro, es el costo que yo produzca o no produzca, va a ser siempre el mismo. Si tengo un bus y estoy pagando 2 millones de pesos mensuales de crédito, pues tengo que pagarlos. Haga un viaje, haga 5 viajes, haga 20 viajes al mes. ¿De acuerdo? El SOAT, haga viajes o no haga viajes, hay que pagarlo. Ese es un costo fijo. Y el costo variable es el que va proporcional a las unidades producidas o proporcional a las unidades, llamémoslo, no es el término, servidas o a los servicios que yo preste. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos oferta y demanda? ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuando vimos oferta y demanda? Que veíamos un plano cartesiano como este, en donde aquí estaban las cantidades y aquí estaba el precio. ¿Sí? Entonces, el costo fijo es directamente proporcional a las cantidades, perdón, discúlpenme, costo variable, es directamente proporcional a las cantidades producidas. Entonces, si yo produzco aquí, no sé, 5 cantidades, 5 unidades, y me tocará aquí, mi costo serán 10 pesos, mi costo variable serán 10 pesos. Pero si yo produzco aquí 10 unidades, ¿sí? Es posible que mi costo acá, ay, perdón, ustedes me perdonan porque tengo pulso de maraquero. El costo puede ser que aquí sean 17 pesos, ¿sí? Y así sucesivamente voy incrementando las unidades y mi costo variable se va incrementando. Aquí pueden ser 20 pesos. Eso es el costo fijo y el costo variable. Damas y caballeros, pregunto, ¿me hice entender con esa explicación de costos fijos, costos variables? ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguros? Ok. Bueno. Continuemos, a ver. Entonces, y para aclarar qué es el costo fijo, ahí como lo dice, ay, mamá chica, perdónenme aquí que esto, ya. Los costos fijos, ¿sí? Son todos aquellos desembolsos, erogaciones, pagos que no dependen de la producción ni del servicio que yo preste, ¿sí? Y son independientes si produzco o no produzco. Si una empresa cierra o deja de prestar servicios de transporte, hay que pagar cosas como el arriendo del patio de maniobras o de la perdón, del parqueadero o del sitio donde están los vehículos. Tengo que pagar los SOA, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar todo el valor del capital de los créditos que me han pedido. En muchos casos tendré que pagar, en algunos casos, pues nóminas fijas que no puedo, de personas que no pueda salir. Entonces, es eso, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, y los costos variables, damas y caballeros, los costos variables son fundamentales, pues porque van asociados directamente a lo que yo produzca. Si produzco mucho, mis costos se incrementan. Si produzco poco, mis costos variables van a ser menores. ¿De acuerdo? Eso es como para entender importantísimo esta parte de lo que son costos fijos y costos variables.
Preguntas hasta el momento, damas y caballeros, inquietudes, dudas, por favor. Me interesa que quede claro qué son costos, qué son gastos y qué son dentro de los costos, cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, dudas sobre este tema? Damas y caballeros. ¿Claro todo? Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, los arriendos pertenecen a, digamos, en el caso de la panadería, pues si se pagara un arriendo, eso es un costo, ¿sí? El arriendo sí es costo porque si tú no tienes dónde estar, dónde ubicar tu panadería, pues no puedes trabajar, no tienes dónde poner tus hornos, no tienes dónde poner las sillas para ofrecer el servicio. ¿Sí? Eso es, pues digamos que funciona, ay Dios mío, esto funciona así, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, ¿por qué si juntos son salarios, el de gerente y de los conductores, porque uno es un costo y el otro es un gasto? No me quedó claro. ¿No te quedó claro? Porque digamos que a ver, digamos que a nivel contable, que pues los genios de la contabilidad y de las finanzas empezaron a evaluar cómo debería manejarse esta parte. Entonces, si todo digamos que esto también para temas contables y inversiones, pues dijeron, no podemos cargar, porque si uno diría, aunque ahorita lo vamos a ver, dirán, pero profe, usted aquí lo está incluyendo igual, pero digamos que para temas contables y financieros, dijeron, vamos a diferenciar lo que sea directamente, lo que esté asociado directamente a la producción, lo vamos a denominar que sea un costo, ¿sí? Se lo podemos colocar se lo podemos cargar al producto, ¿sí? Y lo que no, aunque de alguna forma se le carga al producto, lo que pasa es que se pueden buscar mejoras o reducciones no contabilizándolo no contabilizándolo como un costo, sino como un gasto. Eso es un tema más financiero, creo que me van a entender un poco mejor. Es un tema más financiero para el tema de manejar todas los ítems que se manejan en la parte financiera, para mirar todos los estados de resultado, para hacer todos los presupuestos y hacer los cálculos de lo que necesita la empresa. ¿Sí? Uno diría, ¿por qué ambos son salarios? Sí, ambos son salarios, pero un salario va asociado al tema de la producción directa y el otro no, que es el caso del gerente. ¿Sí? Pero es un tema más contable. Si uno lo mira, no me malinterpreten lo que les voy a decir. Si uno mira, pues igual sea costo, gasto, todo va. ¿En dónde? Al producto. Todo la empresa lo está sacando para poder de alguna forma funcionar, ¿sí? Pero es un tema financiero y contable donde lo registran es en diferentes cuentas. Hay algo que se llama, bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿sí? Eso viene un poquito de la contabilidad y de las cuentas. ¿La contabilidad qué es? La contabilidad, el área de contabilidad es la que se encarga de manejar todo el movimiento del efectivo y el de registrarlo correctamente, ¿sí? Entonces eso durante muchos años, digamos que todo antes se incluía en lo mismo, después fueron saliendo algunas tendencias financieras y contables que dijeron, vamos a separar entre lo que son costos, gastos, y eso se va moviendo. Y habla lo que se llaman las cuentas T. Para no enredarnos mucho, las cuentas T es lo que debe y lo que sale, ¿sí? Entonces, habla uno de las cuentas T y cuando habla uno de las cuentas T, voy a hacer aquí un dibujito pequeño para no enredarnos, pues, espero no enredarlos y no confundirlos mucho. Entonces, cuando uno habla de las cuentas T, ay Dios mío, las cuentas T es esto. Y esto digamos que es caja. ¿Sí? Esta es la caja.
Entonces, si aquí en la caja me entran 100 pesos, esto habla uno del debe y del haber. Entonces, digamos que aquí es lo que es positivo y aquí lo que es negativo. Cuando uno habla un poquito en contabilidades, y eso son N cantidad de cuentas, muchas cuentas, ni siquiera, pues las voy a mencionar aquí porque son hay una cantidad de cuentas y eso ha venido cambiando. Antes hablaba algo que era el PUC, que era el plan único de cuentas, y entonces en el PUC decía que eran gastos, que eran costos, y uno podía encontrar el caso que les decía ahora, los celulares de los conductores se entran al gasto, al costo, porque yo necesito los celulares y necesito cargárselos a la operación. Y los celulares de la parte administrativa, el de servicios generales o el de la señora de nómina, se cargaba al gasto. Y entonces, y eso hay N cantidad de cuentas. Lo que buscan esas cuentas es poder llevar un control que lo que me entra aquí en la caja, por decir algo, en la caja, me entraron 100 pesos, yo después voy a sacar 50. Ay, mamá chica, 50. Y al final, pues lo que me va a dar esto es, que voy a tener el saldo de esto, me entran 100, descargo 50, me va a quedar con cuánto al final, con 50, ¿sí? Y a nivel contable, especialmente, se manejan las cuentas así. No es otra cosa que poder diferenciar un poco, vuelvo y digo, qué es lo que va directamente asociado al producto y qué no. Aunque ahorita cuando veamos el tema tarifario, ustedes van a encontrar, pero profe, si no entendí. Es un tema, digamos que a nivel financiero de cómo evalúan la empresa, ¿sí? Hay algunos indicadores que se sacan solamente con el tema de los costos, hay indicadores que se manejan solamente con el gasto. Y empiezan a mirar todos los indicadores y estados financieros de la compañía. Y hay varios pues que miden cómo son mis costos y cómo son mis gastos. Y lo que las compañías siempre buscan es tratar de reducir los gastos, ¿sí? Que era lo que les decía anteriormente, ¿sí? Permítame un minuto, pero que era lo que veíamos por acá, ¿sí? Entonces la gestión, aquí en esta partecita. Ahí, ¿dónde está el mouse? Esta parte, por ejemplo, la gestión de los gastos minimiza las pérdidas, ¿sí? Hay actividades que no son necesarias esas actividades no son necesarias para mantener la actividad. ¿Qué puede llegar a pasar? De pronto, yo tengo la señora de servicios generales o la seguridad con un empleado propio, pero si yo quiero puedo llegar a tercerizarlo, ¿sí? Y no hay problema. Pero es diferente que yo tenga mi producción y yo si yo tercerizo mi producción, pues estoy dejando de hacer para lo que yo estaba, había previsto mi empresa, ¿sí? Entonces, en muchos casos, eso es lo que es la diferencia entre costos y gastos y por qué el salario del gerente es diferente al salario son mismos salarios, pero se contabilizan de forma diferente. Eso está muy enfocado a ese tema financiero. No sé si fui claro con la aclaración. Por eso es muy dado a temas financieros, de cómo se contabiliza. ¿De acuerdo? Aunque va uno a ver y pues son los mismos, al fin y al cabo es el mismo salario, es un salario, se llama un rubro que es el salario, pero en unos casos se contabiliza para sumárselo al gasto y en otros se le suma para dárselo al costo, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas, dudas hasta el momento. Bueno, entonces si no es más, voy a pasar a otro tema. ¿Qué es el presupuesto? ¿Quién me dice? ¿Qué será el presupuesto? ¿Qué creen que será el presupuesto? Es una cierta cantidad de dinero que se tiene estipulada para comprar algún producto o algo.
Sí, eso es. ¿Qué otra cosa puede llegar a ser el presupuesto? ¿Qué creen que más sea un presupuesto? Profe, es un plan financiero que detalla los ingresos. Ok, importante esa parte, ¿sí? Es un plan. Un presupuesto es algo muy sencillo, es un plan, ¿sí? ¿Y por qué lo haremos? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es importante ese presupuesto? Entonces, es un registro detallado por escrito de los ingresos y gastos en un plazo determinado. Esencialmente, un presupuesto es eso. Entonces, vamos a hacer el presupuesto para irnos de viaje. Dicho, asado. El asado del fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué empezamos a hacer con el presupuesto para el asado del fin de semana? Nos vamos de paseo de olla. Ir comprando lo del asado, profe, con ese presupuesto que tenemos, buscando la economía, Ok, claro está. ok, pero bueno, antes de ir a comprar, ¿qué es lo que hacemos? Pues Antes de ir a comprar, analizar qué es lo que necesitamos y cómo ¿cuál hacer es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? mirar qué necesitamos para sí mismo mirar cuánto vamos a gastar. Exactamente. Entonces, lo primero que yo hago es saber qué es lo que quiero. Y cuando hablamos de qué es lo que yo quiero, entonces dijimos, vamos a hacer un asado. ¿Listo? ¿Qué será lo primero que... Entonces, listo, vamos a hacer un asado. ¿Qué hay que pensar en eso? ¿Qué hay que pensar cuando vamos a hacer un asado? Imaginemos que vamos a hacer un asado este fin de semana. ¿Qué necesitamos saber? Pues, ¿Cuántas ¿qué se personas necesita para el asado, no? participan? Milena, qué pena, Milena la tengo aquí. Milena, cuéntanos, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántas personas van a participar? Pues Exactamente. Entonces empezamos primero a saber, uno, ¿cuántas personas van a participar? Listo. Entonces ya sabiendo cuántas personas vamos a participar, ¿qué sigue? ¿Qué creen ustedes que necesitamos saber? calcular cuánta carne vamos a comprar. Entonces vamos a calcular cuánta carne cree que vamos a ir, cuántas personas vamos a ir, 2, 4, 6, 7 vamos a ir los 7 que estamos acá en la sesión. Entonces ya sabemos lo primero, cuántas personas vamos a ir. Antes de saltar, bueno, listo, ahora es sabiendo que somos 7 personas, ahora sí, ¿qué más necesitamos saber entonces? Hagámoslo aquí rápidamente. ¿Qué creen ustedes que necesito saber yo? ¿Qué más necesitaré yo saber? El costo de la carne, ¿no? El costo de la carne. ¿Pero cuánta carne? Entonces lo que debo definir es cuánto vamos a consumir por mes. Entonces vamos a comprar carne, res, cerdo, pollo, pescado, chorizo, chunchullo, morcilla, porque si solo es carne, uy, hijo de pucha, solo va a ser carne, entonces nos va a tocar comprar 1 libra por persona.
¿Sí les parece bien? Pero si yo de pronto empiezo también va a ir pollo, van a ir chunchullo, morcilla, chorizo, entonces pues ya no necesito 1 libra, sino de pronto con media libra más las cositas adicionales, es lo que voy a necesitar para el asado, ¿de acuerdo? La papa, las bebidas. Bueno, fuera de eso, ya tengo eso. Fuera de eso, ya sé, digamos, qué es lo que voy a hacer. ¿Qué más necesito yo saber para el asado? ¿Qué más necesitaré yo saber del asado? Ya sabemos que vamos a comer el mismo, eso va a ser de todo. Costillas, pollo, papa, carne, chorizo. Listo. Bebidas, por el momento solo hablemos de bebidas no alcohólicas. Listo. ¿Qué más necesito yo saber para planear bien ese asado? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Bueno, y entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces tengo que también saber dónde va a ser, porque dependiendo de eso, si lo hago en la casa aquí en Bogotá, de pronto donde estamos todos, o si lo va a hacer por allá en el Parque de la Florida, nos vamos a ir para Villa de Leyva, o nos vamos a ir para, no sé, para Sopó. Entonces ahí incurre en otras situaciones. Tengo que prever el transporte, los desplazamientos, ¿de acuerdo? Entonces, el presupuesto es un registro a la minucia de lo que se va a hacer en un periodo de tiempo. En este momento estamos hablando que nos vamos a ir el domingo de asado y el tiempo va a ser de aquí a que se haga el asado, que es el domingo. Pero, ¿y para qué nos servirá ese presupuesto? Pues para qué nos va a servir para poder hacer lo que estamos haciendo, o sea, qué voy a gastar, cómo lo voy a gastar, dónde voy a ir, qué voy a necesitar. Entonces, para tener un control de todos los gastos e identificar todas las necesidades de capital, importantísima, y los recursos para el logro de los objetivos de la organización. Nuestra organización se creó para hacer un asado. Entonces, el objetivo es lo más importante de un presupuesto. El presupuesto me permite a mí llevar a buen punto lo que voy a hacer, porque si yo me equivoco en el presupuesto y calculo que vamos a hacer, ¿cuánto vamos a dar cada uno en el presupuesto? ¿Cuánto creen ustedes que necesitamos para este asado los 7? Un valor ahí por encima. A 50. Día 50 por 7 son 350,000 pesos. Calculemos que en alimentación nos vamos a gastar alrededor de que, pucha, ¿cómo está hoy estaba por ahí viendo la carne está, el churrasco está a la libra 25,000. Bueno, imaginemos que me va a gastar en comida 100,000, 150,000, 100,000 pesos. ¿Sí? Las papas me valen otro tanto, entonces en comida, los vasos, los desechables, esto me va a gastar 200,000 pesos, me quedan 150 para las bebidas. Que me gaste 60,000, 70,000 pesos en bebidas, todavía me quedan como 80,000 pesos para el resto. Pero el transporte, entonces nos vamos para Sopó. El viaje a Sopó vale 20,000 pesos por persona. Entonces ahí ya nos estamos viendo a gatas porque, pucha, estamos quedándonos como corticos. Y el licor. Entonces, lo importante de un presupuesto, damas y caballeros, es poder contemplar todos los elementos, todos los recursos materiales que se requieren para desarrollar una actividad o para cumplir el objetivo de una organización. Estos recursos primero se miden, en muchos casos lo primero que hace es medirse en cantidades. Entonces, necesitamos un bus o nos vamos a ir en 2 motos y un carro. Voy a necesitar, ¿cuánto que dijimos? 7, van a necesitar 7 libras de carne, 2 kilos de chunchullo, 5 kilos de papa, 3 gaseosas, todo eso, ¿sí? Y luego esas cantidades se empiezan a transformar en valores, ¿sí? Porque pues, la carne me vale tanto, tengo que saber que me voy a gastar en carne 120,000 pesos. Entonces, todo eso después de que yo sé cuáles son los recursos que yo requiero para hacer algo, para hacer el asado, empiezo a convertir, después de que sé que son 7 personas, o que necesito un carro, que necesito unas ollas, leña, etcétera, etcétera, voy transformando todo eso en dinero. ¿De acuerdo?
Y el presupuesto, pues se generan... ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque yo aquí hablando como una lori me quedé. Hasta ahora se volvió a escuchar otra vez. Ok, bueno, ustedes entonces, ¿de dónde, lo que les decía, de dónde sale el dinero para que las empresas puedan trabajar? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde saldrá eso? ¿Mm? ¿De dónde creen ustedes que sale el... Del cliente, profe, ¿no? De las ventas? Ok, de las ventas. Entonces, los presupuestos se generan de las ventas. ¿Sí? Entonces, aquí les vamos a una tablita muy sencilla de cómo se hace un presupuesto. Entonces, normalmente los presupuestos en Colombia, bueno, en muchas empresas se manejan a nivel anual, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Puede ser que la compañía tenga otras fechas, puede ser que sí, pero lo importante es que yo pueda, aquí están viendo usted un Excel, aquí les vamos a dar, aquí es algo muy sencillo para no entrarnos a enredar acá. Entonces, lo primero es que yo debo definir cuáles son mis ventas. Lo primero que hace una compañía es saber, ok, digamos que lo primero que saca es cuánto me valen mis costos, cuánto me vale operar la compañía. Cuando yo ya sé cuánto es operar mi compañía, lo que hago es empezar a generar un presupuesto de ventas. Si yo quiero operar esta compañía como estoy hoy, 5 empleados, hablemos de la panadería, un local pequeñito con 10 mesas, yo necesito producir tanto. O sea, mis costos son tanto. Y para eso, para poder solucionar o para poder tener los ingresos necesarios, pues debo vender 5,000 panes al mes. ¿Sí? Y entonces uno poco más o menos, esa es una tabla donde uno coloca aquí los meses y aquí va colocando uno los valores de las ventas, es un tema de producción,
la capacidad de producción, ¿cuánto es? Bueno, esto es un ejercicio que había en el cual voy a producir 415, pero puedo producir al final 800. Tengo una diferencia o una diferencia de 385 a favor. Y aquí empiezo a colocar yo horas extras, mano de obra, el costo de la energía, costos indirectos, costos administrativos, costos de personal, costos de materia prima, costos totales, costos por unidad. Y así hace uno el presupuesto y lo va uno sacando en detalle, ¿no? Va sacando uno ese costo en detalle. Esto es un ejercicio. Y lo que hace uno es empezar a sacar aquí el costo. Uno puede sacar costos por área, ¿sí? Yo puedo sacar costos por área con el fin de saber cuánto le corresponde al área administrativa de sus gastos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el tema del presupuesto, ¿sí? Que es importante. Yo lo voy sacando mes a mes hasta finalizar el mes. Sueldos, insumos, materia prima, seguridad, cafetería, en el caso de una empresa, pues el pago de los SOAT, pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y así va sacando pagos de nómina, pagos de créditos, uno calculando, y ahí sí hay que hacer un buen cálculo, calculo cuántos kilómetros voy a recorrer, cuántos kilómetros voy a hacer en desplazamiento, pues uno saca un estimado de cuáles pueden ser los gastos de los costos variables como son los insumos, los combustibles, las llantas, todo eso uno puede estimar. De acuerdo, con ustedes hicimos un ejercicio de presentar una propuesta de cuántos eran los gastos para un desplazamiento donde venían todos los transportes, las llantas, insumos, filtros, etcétera, etcétera. Todo eso se saca y se calcula. ¿Se acuerdan que hablábamos ahí en ese ejercicio hablaban de tiempos? O sea, yo hago el cambio de aceite cada 40.000 kilómetros, pero puede ser un vehículo que esos 40.000 kilómetros o 10.000 kilómetros lo hago en un mes, o en otro vehículo lo puedo hacer en 2 meses. Entonces hay que hacer esas cuentas y esas estimaciones de cuánto va a ser los servicios que yo presto, y hay que cumplirlos. Lo más importante de un presupuesto, damas y caballeros, es el seguimiento que le hagamos. Si nosotros no tenemos un buen seguimiento, vamos a tener inconvenientes, porque cuando vamos a revisar eso 2 o 3 meses después, puedo estar por encima o puedo estar por debajo en ventas y por encima en gastos y costos. Entonces la compañía no me está dando, y esto lo hace uno para sus finanzas personales también. Entonces uno debería tener su presupuesto, y mi presupuesto mensual son 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Tanto es alimentación, tantos servicios, tanto para bienestar, tanto para educación, etcétera, etcétera. Entonces uno también debería, y la recomendación debería tener su presupuesto y saber que hay unos puntos críticos. Hay meses donde puedo gastar más en educación, otros meses no. Hay meses donde voy a gastar más de pronto en bienestar, las vacaciones de los niños. Pucha, hay que pensar en todas esas cosas. Entonces, por eso es importante el presupuesto. ¿Por qué es importante el presupuesto? Pues porque me ayuda a mí a reducir gastos, a planear los recursos, a administrar los recursos de una forma eficiente, a hacer ahorros e inversiones y a lograr los objetivos. Hay compañías que, por ejemplo, una compañía productora, ¿sí? Ahí pueden haber compañías productoras que a final de año mandan a sus empleados a vacaciones, pues porque no tienen, se disminuye mucho la demanda o las ventas, y por eso producen para final de año y no necesitan volver hacen sus paradas, pues para que la gente descanse y no producir en esos meses que no necesita tanta producción. O hay empresas, por el contrario, que en diciembre o final de año es cuando más necesitan producir, porque es en la parte comercial, por ejemplo, o de servicios, se incrementa la gente que necesita atender, la gente que está vendiendo. Entonces, por eso es importante el presupuesto. Y este presupuesto, damas y caballeros, es una recomendación que yo le hago a todos ustedes, que tengan sus presupuestos personales, que yo sé que a veces no son fáciles de cumplir, bueno, pero uno se va acostumbrando. Entonces uno ya sabe, si me estoy ganando tanto salario, mi esposa tanto, y nuestros gastos son estos, pueden llegar uno a darse cuenta, pucha, estamos gastando más de lo que es, y entonces pues nos lleva a mirar otra forma de ingreso o a buscar
una reducción en estos gastos que tenemos. Ya sí empieza uno a aprender a manejar los presupuestos, manejando uno su presupuesto personal. Y por esto es que el tema de presupuesto es importante. Vamos aquí a continuar. Un presupuesto. Entonces, lo que yo les decía, un presupuesto es importante porque me permite, es necesario examinar los ingresos de la operación. Ojo, el presupuesto de gastos va asociado al presupuesto de ventas. Y por eso la área comercial es importante que cumplan con los presupuestos, porque si no, pues la compañía no va a dar utilidad. Y vamos a estar de pronto, pues la compañía enfrascándose en un negocio que de pronto pues no va a ser bueno para la compañía, ¿de acuerdo? ¿Qué más es un presupuesto? Me tiene que dar claridad con costos fijos y variables. Eso hay que saberlo llevar muy bien para no estar asumiendo costos o teniendo un cálculo errado de materiales o elementos que yo requiero para la producción de los bienes o de los servicios que yo requiera. Es importante siempre considerar recursos para imprevistos, ¿sí? Entonces, siempre es importante prever uno y tener de alguna forma un porcentaje de margen en caso que se presente un imprevisto, daños de equipos, se dañaran algunos buses, un accidente que afectó 2 o 3 vehículos, el daño de una instalación, de un punto de venta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte importante que hay que tener en cuenta. Los imprevistos también hay que presupuestarlos y uno debería trabajar con un porcentaje de imprevistos. En la casa uno nunca tiene imprevistos, por lo general, y uno en el presupuesto debería tener, de mi salario voy a ahorrar un 5% para imprevistos. Todos los meses voy a guardar 50,000 pesos para alguna cosa, y sagrado los guardo allá en un marranito, en eso, o 70,000 pesos, y cuando se presenta un imprevisto, que fui cruzando la calle, me torcí un pie y me fracturé. El seguro me cubre, pero pues hay cosas que toca pagar, el transporte, el taxi, todas esas cositas son a veces necesarias tenerlas en cuenta en el presupuesto personal que ustedes manejan y lógicamente pues en una empresa. Y esto va muy asociado al estado de ingresos y egresos. El presupuesto hay que ir midiéndolo permanentemente, cuánto estoy gastando o cuánto está ingresando, porque si mis ingresos empiezan a estar por debajo de lo presupuestado, yo tengo que empezar a trabajar mis costos fijos o a ver mis gastos, cómo los mejoro, pues para que no esté yo generando una pérdida. Y lo importante, pues, de alguna forma es resumir el presupuesto. Si uno saca un presupuesto, sacaron un presupuesto uno al detalle mínimo, hasta el último tornillo que voy a comprar para el mantenimiento, pucha, sería una vaina muy larga. Entonces hay que sacarlo y empezar a asociarlo por áreas, por grupos, pues para poderlo llevar un control que me permita ser mucho más preciso en eso. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto. Bueno, y eso es lo que tiene que ver, ya vimos costos, gastos, costos variables, costos fijos. Vimos el tema del presupuesto que es fundamental e importante. Y ahora vamos a hablar del tema de definición de tarifas. ¿Qué será una definición de una tarifa, damas y caballeros? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué será la definición de una tarifa? Profe, una tarifa es el precio que se cobra por un producto o servicio en específico. Exactamente, eso es, definir una tarifa es definir cuánto voy a cobrar por un bien o por un servicio. Y es importante. Y es lo más importante porque si saco un producto muy costoso, un servicio muy costoso, de pronto nadie me va a comprar. O si sale muy económico, de pronto puedo llegar a poner en riesgo la compañía porque de pronto estoy dejando de tener la utilidad o el ingreso que la compañía requiere para poder subsistir. Recuerden que estamos en compañías y las compañías no son sin ánimo de lucro. Todas buscan un interés, un beneficio.
¿De acuerdo? Entonces, en definición de tarifas, el flete o el costo del servicio que necesitamos tener. Hablamos de los costos fijos, hablábamos de los costos variables, hablábamos de los gastos y hablábamos de la utilidad. ¿Sí? Aquí yo tengo un videito, creo que ya se los había compartido, pero se los voy a poner igual. Permítanme que esto aquí le pasó ahora. Igual se los voy a compartir pues para que veamos un videito muy sencillo de cómo se define aquí una tarifa. Este es el CRM de Monday.com para gestionar todo ¿Están tu ciclo de escuchando en ventas. este momento? Captura y organiza tus leads en un solo lugar. Sí, profe. Cálculo de la tarifa. Listo. La tarifa se determina sumando los costos fijos, los variables, la distancia de la ruta, toneladas a transportar y la utilidad. Por ejemplo, considera los siguientes valores. Costo variable, 0.8624 pesos entre tonelada kilómetro. Costo fijo, 310 pesos entre tonelada. Distancia de la ruta, 525 kilómetros. Toneladas, 26. Utilidad, 15%. Multiplica el valor del costo variable por la distancia de la ruta. Suma el resultado a la cantidad que tienes como costo fijo. Al valor de esta operación es, y se le llama costo de operación o costo por tonelada. Multiplica el valor obtenido por el número de toneladas transportadas. Obtienes, a este resultado se le llama costo total del servicio. Por último, a esta cantidad agrega la utilidad correspondiente al costo total del servicio. Multiplica el resultado anterior por 1.15. El resultado es la tarifa mínima que debes cobrar por tu servicio de transporte. Recuerda revisar los costos variables antes de hacer este cálculo, ya que puede haber cambios. Ok, vieron ahí un video sencillo de cómo es una forma de establecer los costos. El tema de, ahí hablan de un 15%, ese 15%, ¿qué creen ustedes que es? ¿O por qué hablan de un 15%? ¿Qué será eso? ¿A qué hará referencia? ¿Qué será ese 15% que se hablaba ahí? ¿Mm? ¿Qué creen que se hace 15%? ¿A qué hará referencia? Eso es a la utilidad o a los ingresos que la compañía debe tener pues para la parte administrativa de manejar todo el tema de costos y gastos, de los gastos que tiene la compañía, ¿de acuerdo? Esto es como la forma sencilla, ¿sí? Esta es como la parte sencilla, digamos que la forma rápida de cómo se calcula una tarifa. El costo fijo, el costo variable, los gastos, la utilidad y me da ese flete o servicio. ¿Quedó claro la forma de hacerlo? ¿Sí? Sí, claro, damas y caballeros. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, ok, listo. Esto, como les decía, es como la forma básica de hacer el tema de la definición de tarifa. ¿Sí? Pero esto hay que tener en cuenta que va a ir variando según unas situaciones particulares como cuál. Para la definición de la tarifa,
ya entrando un poquito más en detalle, en Colombia, el tema tarifario, hay que tener en cuenta que hay muchas tarifas que regula el gobierno nacional. Hay algo que se llama el índice de precios al consumidor, que es el índice de los precios en que se valora la canasta familiar o se calcula la canasta familiar de los colombianos, que es una actividad que hace el Departamento Nacional de Estadística, DANE, y todos los meses ellos calculan cuál es el IPC y eso nos da un valor. ¿Sí? ¿Sí han escuchado ese nombre del IPC en algún momento? Sí, eso es una medida, el IPC sirve esencialmente es para medir los cambios de precios de bienes y servicios que conforman la canasta familiar. Ahí está alimentación, salud, transporte y van muy relacionados con temas de inflación. Y eso les permite, pues esto permite hacer un análisis y compararla cómo se está desarrollando la economía en el país. ¿De acuerdo? Y hay tarifas algunas tarifas que se regulan, otras no tienen tanta regulación. Y lo que se busca es con esas tarifas poder estandarizar o regularizar todo el tema tarifario en Colombia. ¿Sí? A nivel de tarifas terrestres, que es importante tener en cuenta. Para la parte de transporte terrestre, y ustedes siempre van a escuchar que en muchos casos hay unos indicadores que se manejan en el país a nivel global y macroeconómico. El IPC es uno, la inflación es otro, y cuál es el otro importante que se tiene en cuenta para todo el tema de tarifas, precios, costos, etcétera, etcétera, en las empresas. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Damas de calle. El salario mínimo. Entonces, dentro de los indicadores macroeconómicos del país se maneja el salario mínimo, el IPC y la inflación. Son los indicadores generales que se manejan pues, para medir y definir temas de tarifas y precios en Colombia. ¿De acuerdo? Vamos hasta ahí, damas y caballeros. Bueno, esto me permite empezar a sacar tarifas. Hay otros análisis que se hacen de datos históricos para el tema del transporte, que se empiezan a nivel individual, el tema de taxi, el tema de transporte masivo, se empiezan a hacer algunos análisis desde el año 98 hasta 2015 y adelante, en donde se establecen tarifas mínimas, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se trabaja es que hay crecimiento de tarifas de acuerdo a la inflación, ¿sí? Entonces, eso es un indicador importante o base para poder establecer una tarifa. ¿Qué otra cosa es importante? Entonces, des en cuenta que hablamos del salario mínimo y ese salario mínimo, pues son todo el tema que ustedes conocen. Finalizando año comienzan centrales obreras, el gobierno, el gremio, los gremios empresariales a definir un salario mínimo y gran parte de los incrementos en tarifas está dado por el tema del incremento salarial asociado pues con el IPC, que como les decía es el índice de precios al consumidor, ¿sí? Y entonces por eso es como la dinámica en cómo funcionan el tema de regularización del transporte y de tarifas en Colombia. ¿Preguntas hasta acá?
Ok. También hay otro índice, por favor, para que ustedes lo tengan en cuenta, que el DANE, ¿se acuerdan que hablábamos que el sector del transporte a nivel económico tiene un impacto importante? Se maneja otro indicador que se llama el índice de precios al transportador, ¿sí? Índice de costos del transportador. Este índice es otro valor que ayuda a validar y a regularizar las tarifas y los precios en todo el tema de transporte aéreo, marítimo, férreo, pasajeros y de carga, ¿de acuerdo? Y ese también lo pueden ustedes consultar en el DANE, que es el índice de costos del transportador. ¿Qué otros aspectos es importante tener en cuenta para definir las tarifas en la parte terrestre? ¿Sí? Entonces, tener muy en cuenta todos los temas de los costos variables. Ya lo que hablábamos, combustibles, llantas, lubricantes, salarios, prestaciones, mantenimiento y mantenimiento. Y luego tener en cuenta pues todos los costos fijos como administración, rodamientos, impuestos, parqueaderos y seguros. ¿Sí? Y los costos de capital que se deben generar. La flota, ¿sí? O el tipo de vehículo con el que se está prestando el servicio, pues va a tener un valor, una influencia bastante representativa. El tema de mantenimiento, en donde hay por norma, pues hay que pagar el SOAT, la revisión tecnomecánica, está la resolución 315 del 2013, el artículo 1 de la resolución 378 del 2013, donde se habla de la revisión tecnomecánica, la revisión y mantenimiento de vehículos y los protocolos de alistamiento. Entonces, por eso las empresas son muy exigentes en ese sentido, o deben ser muy exigentes en ese sentido, pues para garantizar servicios, como lo hablamos en una ocasión pasada, en garantizar los servicios de transporte adecuadamente. Y esta es la forma en que, sumando todas estas, o sea, lo que hablábamos en el videíto, el costo fijo, el variable, la utilidad, los gastos, más teniendo en cuenta todas estas variables, se establecen las tarifas que uno va a prestar al servicio. Hay que tener en cuenta todo lo que yo necesito para prestar el servicio, ¿sí? Bueno, hablando de tema de pasajeros, aunque hay una libertad tarifaria, las empresas pueden ofrecer diferentes valores de los servicios que prestan, según el servicio que vayan a prestar, el tipo de vehículos que vayan a prestar. Es muy diferente yo, pues, hacer un viaje Bogotá-Cartagena, pues, digamos que en un bucecito normal, a hacerlo yo en un bus donde las sillas son más amplias, hay aire acondicionado, televisión, baño, cafetería, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno da una libertad en ese sentido, pero de alguna forma sí hacen un control y regulan que según las tarifas del mercado, de la oferta y la demanda, pues sean precios muy similares de acuerdo a los servicios que se presten, ¿sí? Hay unos valores mensuales donde se hacen unos cálculos de los kilómetros recorridos, del valor del kilometraje sobre los kilómetros recorridos, y eso me permite a mí establecer algún tema de tarifas. Hay un cálculo de alguna forma para definir el valor del pasajero que se saca con una cuenta muy sencilla, que es el valor mensual dividido el número de pasajeros al mes. Con eso se establecen las tarifas o los ajustes de las tarifas que hay que ir haciendo en el transporte, especialmente en el transporte intermunicipal. ¿Sí? Porque el transporte municipal, a lo que se refiere el transporte masivo en las ciudades, pues ya tiene unas tarifas establecidas según la situación económica que se esté presentando en esa localidad o en ese municipio. En el transporte marítimo, pues se hablan también que el proceso de la generación del valor, en muchos casos no se rige por normatividad internacional y tratados internacionales, y se tiene en cuenta es el cálculo del peso volumen, ¿sí?
y creo que con ustedes les mostré la tablita de donde estaban cuánto se calcula el factor peso-volumen para el marítimo, el aéreo, el terrestre. En el caso marítimo, se estima que el factor de estiva o el peso-volumen, se calcula que el volumen está dado en metros cúbicos y toneladas métricas. Entonces, es que un metro cúbico equivale a una tonelada métrica. Y así es como se cobra por lo general en los transportes de las navieras. Y de las empresas navieras. Pero hoy hay que tener en cuenta también otros factores que influyen, como en el caso del terrestre, como es el uso de instalaciones portuarias para carga doméstica o operadores marítimos o terrestres que se requieran para hacer estas operaciones marítimas. El servicio de carga, el cargar y descargar las mercancías de las motonaves y llevarlas a los sitios de transporte o a los vehículos de transporte. Y también tener en cuenta si se requiere algún tipo de almacenaje de contenedores o vehículos, ¿sí? Esto es una calculadora. Cuando llega una motonave a descargar, tiene que ser muy precisa la llegada de los vehículos para el descargue. Inicialmente, digamos que dentro de los servicios que ofrecen las navieras le dan a uno unos 2-3 días para el proceso de nacionalización. ¿Qué quiere decir eso? Pues para el proceso de mover, en los casos que hay nacionalización en puerto, cuando no hay zonas francas que sale el producto sin nacionalizar del puerto, pues dan unos tiempos mínimos, 24 horas en los casos que salga el producto sin nacionalizar, o de 24 a 48 horas, y cuando el proceso de nacionalización puede durar entre 3 y 5 días. Eso depende de la naviera, depende de la carga, depende de la negociación. Lo importante es que eso se mueva rápido la carga, porque si no, eso es un taxímetro. Si uno no saca por cada día que se demore uno en sacar la mercancía a puerto, hay que pagarle al puerto, hay que pagarle a la naviera. Las navieras, después de que descargan el buque, en muchos casos dan hasta 3 días, 4 días para que uno devuelva el contenedor a puerto. Entonces, si no se descargan en el tiempo oportuno, pues se empiezan a cobrarle al que haya... Al vendedor o al comprador, dependiendo en la negociación que se haya hecho, le empiezan a cobrar a uno la tarifa por el contenedor, sin contar si el contenedor queda en puerto, pues todo lo que demanda aduana, manejo del contenedor, etcétera, etcétera. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta dentro de los costos que se manejan a nivel naviero. A nivel férreo, pues digamos que el nivel férreo se manejan algunos costos similares a los costos terrestres, debido a que es más eficiente el transporte férreo, me genera algunos beneficios porque contamina menos, reduce mucho los costos de transporte porque se puede aprovechar mejor un volumen grande de movimiento de carga, ¿sí? Hay algunos artículos, algunas reglamentación, y todo esto pues está regulado por el Ministerio de Transporte en cuanto da qué es lo que yo debo cobrar por los servicios que preste o por el volumen que yo vaya a transportar, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, en la resolución 184 del 2009, habla sobre lo que se debe cobrar y cómo se debe cobrar a nivel férreo. Entonces habla de que se debe cobrar a través de un rango que es tonelada kilómetro, ¿sí? Y se calcula pues teniendo unos cálculos de movimientos anuales, ¿sí? Y esto puede variar también un poco dependiendo de la carga. Entonces, pero es como funciona en tema del transporte férreo. Para el transporte aéreo, vuelve y juega, es algo parecido al marítimo, donde se maneja lo que les decía, el peso-volumen de la carga. Aquí sí es fundamental, y el factor de peso-volumen en el transporte aéreo, ¿recuerdan cuánto era? Pasábamos de una tonelada que era en el marítimo, o sea, nos bajaba a 166 más o menos metro cúbico versus kilogramos que se transportaban en el transporte aéreo. Y para eso pues se maneja esta formulita que se habla del peso-volumen, del largo, ancho y alto del embarque por metro, y nos da 166.66 metros cúbicos. Bueno, aquí quedó un error, no son metros cúbicos.
¿sí? Sino en el valor de los metros cúbicos en kilogramos cuánto correspondía. Y era para poder uno definir qué era lo que correspondía. ¿De acuerdo? Bueno. Y esta aquí pues era la presentación del tema de costos, pues como recordarles parte del material que ustedes tenían ahí para revisar y lo que tiene que ver con el tema de costos, presupuesto, que es importante para el desarrollo del ejercicio que ustedes van a adelantar. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta acá, damas y caballeros. ¿Alguna inquietud? No, señor. Bueno, vamos a ver el desarrollo de la evidencia. Esta evidencia es una evidencia muy sencilla que deben ustedes desarrollar en grupo y tiene plazo para entrega. ¿Qué día que fue que dijimos? El 10 de julio. Ok. Entonces, como siempre, por favor, lean siempre bien la evidencia, lean, cuando ingresen, lean bien cuál es el instrumento de evaluación para que les quede claro, por favor. Ay, ¿están viendo la evidencia? Sí. Para que nos quede bien la evidencia en la que vamos a trabajar. Entonces, la evidencia dice, RAP 37, estudio de caso, presentación de costos de negociación e informe. ¿Sí? Y dice que para realizar la evidencia de aprendizaje, el aprendiz deberá descargar el archivo Excel denominado estudio de caso evidencia 2. Ese estudio de caso evidencia 2 lo encuentran ustedes en la plataforma. Permítame, me sacó Sajuna. Bueno, ya les voy a mostrar dónde encuentran eso y dónde encuentran la información. Permítanme, yo ingreso aquí a la plataforma que me sacó, mientras que eso voy a seguir leyendo acá. Entonces dice, en el cual se diligencia la información para desarrollar un caso correspondiente a un servicio de transporte donde el aprendiz evaluará el requerimiento y definirá los recursos necesarios para la presentación de dicho servicio, estructurando la respectiva cotización de la actividad solicitada. La cotización será plasmada en el formato Excel para facilidad del cálculo para el desarrollo de la evidencia. Remítase a archivo de Excel, resolución 40, la resolución 4959 del 2006, Portal Logístico de Colombia. Y, perdón. Y denme aquí un minuto, por favor. Acá, voy a ponerles aquí la plataforma para recordar por dónde pueden encontrar la evidencia. Entonces, entramos aquí, entran ustedes a su curso. Esperemos aquí que Sajuna nos permite ingresar rápidamente. Estamos viendo aquí, entonces entramos aquí a aprendizaje 6, estudio de caso y presentación del costo. Ingresan aquí normalmente ustedes a la plataforma y aquí en la plataforma van a encontrar el acceso al anexo 1. El anexo 1 es el siguiente. Es un archivo, un documento en Word en donde les plantea el ejercicio. Y el ejercicio que tienen que realizar en detalle es lo siguiente. ¿Ahí están viendo todos? Entonces aquí lo que dice que es a la empresa de transporte CNA le ha sido solicitada cotización para realizar un servicio de transporte de acuerdo con las siguientes características. A, origen, Sociedad Portuaria de Cartagena, Departamento de Bolívar. B, destino, zona urbana de Yopal, Departamento del Casanare. C, producto a movilizar, es un generador eléctrico. Las dimensiones, tiene un ancho de 2.8 metros, largo 3 metros y altura 1.4 y pesa 25.000 kilogramos.
Se le solicita presentar cotización a todo costo. ¿Saben qué es a todo costo? Es que hay que incluir todos los costos que requieran ustedes para mover esa carga. Se solicita presentar cotización a todo costo que considere, entre otros, la ruta seleccionada. Hay que justificar por qué seleccionan esa ruta. Tiempo de viaje, documentación requerida, equipo de carga y descargue, requerimientos de ley, ver resolución 4959 del 2006, personal de apoyo, operaciones HSE, seguridad, escoltas, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a encontrar ahí para que puedan resolver la inquietud. Lo otro que van a encontrar ahí es el anexo 2, que es la resolución 4959. ¿Esta resolución de qué habla? Esta resolución lo que habla es de todo lo que tiene que ver, todas las condiciones de transporte, ¿sí? O los requisitos para el transporte de cargas indivisibles, extrapesadas y extradimensionadas. Las especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de transporte. Entonces, por favor, esta normatividad la vamos a mostrar aquí rápidamente. Entonces, habla desde cuándo, considerando que, bueno, todas las consideraciones de aspectos generales. Entonces, la presente resolución tiene por objeto reglamentar la competencia, los parámetros y procedimientos para el trámite de permisos para transportar cargas indivisibles, extrapesadas, extradimensionadas. Dice el ámbito de aplicación, las definiciones, hay unas definiciones de área metropolitana, bueno, eso lo entran ustedes a ver en detalle. Expedición de permisos, dice quiénes son los que facultan, los parámetros para la expedición de permisos. Y aquí dicen pues algunas cosas de longitud de los vehículos, de las cargas, etcétera, etcétera. Anchura, altura y cuáles son la señalización de los vehículos y qué debe llevar señalizados los vehículos. Hay casos si estos requieren escoltas, necesitan movimientos especiales, pues ustedes tienen que incluir dentro de la oferta de servicio ese servicio de escoltas. Los vehículos de escoltas con las marcaciones, la iluminación, las luces estroboscópicas que se requieren para ir acompañando el desplazamiento del vehículo con la carga que se está llevando, teniendo en cuenta todo lo que dice aquí este decreto. ¿De acuerdo? Importante pues todo lo que dice la resolución de normatividad, toda la parte de HSQ hay que tenerla muy en cuenta para el desarrollo del trabajo. Requisitos para la expedición de... Señora Milena. Que si es tan amable, sí señor, que si es tan amable le da ingreso a Betty Riveros, que fue que se salió de la sesión. Ay, escucha, no la veo por acá, que si intenta, perdón, me digo, ya la veo. Es que... Gracias. Listo. Bienvenida nuevamente, Betty. Entonces aquí en esta resolución dice qué es lo que ustedes necesitan para mover carga extradimensionada o indivisible. Los pesos, las características, le dan bien el ejercicio. Hay unas cosas que aplican, otras que no. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Aquí habla de las tractomulas, de las camas bajas, de los equipos que se requieran. Como hay que cargar y descargar este equipo, entonces miren a ver si ustedes necesitan un montacargas normalito o necesitan una grúa especial para mover este equipo que se está mencionando, y eso también hay que incluirlo. ¿Sí? Y eso lo incluye como un costo adicional en el tema de carga y descargue. Cargue, grúa de gato, no sé qué características, alquiler, vale la hora 300,000 pesos, 1,000,000 de pesos, lo que salga. Eso también incluirlo en la oferta de servicio. La oferta de servicio hay que estructurarla bien. Ya les voy a mostrar cuál es la oferta de servicio. Pues un Excel para que les sea más fácil a ustedes adelantar. Aquí habla pues expedición de permisos para el transporte. Todos a la vez. Bueno, es importante que este artículo está ahí está aquí para que cuando entren consulten qué es la actividad que se les pide y qué es este decreto, esta resolución que les da toda la información sobre la carga extradimensional, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay que realizar. ¿Qué es lo importante? Les voy a pasar este formato
Este formato que les voy a colocar a continuación va a estar en el resumen. Lo van a encontrar como un link anexo a el resumen y la sesión en línea que les dejo grabado el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué dice? ¿Lo están viendo todos? Entonces, aquí habla de la cotización del servicio de transporte, ¿sí? Programa de formación, integrantes, los integrantes del grupo. Descripción de la carga, ahí ya está. Ancho 2.8, largo, alto. Miren a ver si por el largo está bien, por el ancho está bien, lo que pesa. Origen y destino ya está diligenciado. Aquí hay que incluir la imagen de la ruta que ustedes seleccionen. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos una herramienta que le permitía a uno sacar los peajes y la mejor ruta entre dos sitios? Pues ahí la van a colocar. Igual en el resumen yo les coloco, en el resumen les voy a colocar varios links de que les sirve para consultar los peajes, para consultar las rutas, etcétera, etcétera. ¿Por qué escogieron esa ruta? Pues aquí hay que justificar por qué escogen esa ruta. Imagen del vehículo que van a utilizar, características del vehículo, entonces un vehículo de tales condiciones, es cama baja, mide tanto, tiene capacidad, tiene tantos ejes, mide, tiene estas dimensiones algo largo, alto, ancho, qué documentación requiere, tanto la normal, que eso ya ustedes lo han trabajado, que la factura, que en la lista de empaque, o aquí en lista de empaque pues será una sola, que cuáles son la factura, la remisión, etcétera, etcétera, y la documentación que el decreto que les estaba presentando hace un momento, que es el decreto 4959, da para el transporte de este tipo de elementos. El valor de transporte, costo por kilómetro, 50,000 pesos, costo total. Y aquí, costo soporta acuerdos del portal logístico Citec. Pero aquí, en esta parte, pues, aquí estamos hablando de los costos del desplazamiento, pero hay otros costos que ustedes deben incluir y los pueden incluir aquí abajo, porque aquí solo se está hablando de costo de transporte, pero hay que tener el tema de la carga, de la descarga. Si ustedes necesitan alguna escolta por el desplazamiento, pues hay que tener en cuenta e incluir cuánto es el costo de esa escolta que necesita el vehículo, o si necesita nomenclatura especial, de marcación, pancartas, etcétera, etcétera, pues hay que incluirlo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que toca hacer. Como siempre, por favor, recuerden, si quieren, aquí en esta misma hoja le pueden colocar una hoja para la portada, la hoja del trabajo y una tercera hoja para sus conclusiones. Importantes sus conclusiones, como siempre es importante sus conclusiones. ¿Qué ven ustedes del trabajo? ¿Por qué lo hicieron así? Etcétera, etcétera. Y esto es lo que toca hacer. Aquí hay otro portal logístico que también les permite sacar costos. Los portales de la evidencia pasada que yo les había presentado también los pueden utilizar para calcular los costos de este desplazamiento. Importante sumar los costos adicionales, las grúas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esta es la evidencia, damas y caballeros, que deben desarrollar para esta parte de esta evidencia que estamos adelantando el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, aclaración. En resumidas cuentas, que les quede claro todo el tema de costos y gastos, por favor, que hay costos fijos, costos variables, que los variables van asociados directamente a el nivel de producción o de servicios que yo ofrezca, ¿sí? Que el presupuesto es importante porque es la única herramienta que tiene una compañía para cumplir sus objetivos y poder prever cuáles son los recursos, tanto materiales como de capital, que la compañía requiere para cumplir con su objetivo, ¿sí? Y importante en el presupuesto es hacerle el seguimiento al presupuesto de ventas y al presupuesto de gastos y costos de la compañía. Betty, ¿me iba a decir algo? Profe, sí, ¿No? qué pena. Es que tengo una pregunta, pero con respecto a otro RAP, profe. ¿Puedo hacerla? Si quieren, Betty, permítame, verifico si hay alguna duda del tema que vimos hoy, de la actividad que hay que realizar, y si no, podemos continuar con su pregunta. Muchas gracias, profe. Creo que no hay nadie más. Bueno, les recuerdo, por favor,
van a encontrar ahí, entrando a la evidencia en Sajuna, van a encontrar cuál es la información exacta de lo que tienen que hacer. Luego van a encontrar el decreto donde está toda la normatividad para el transporte de carga indivisible, sobredimensionada o con sobrepeso. Y en la grabación, porque no quedó ahí, en la grabación de la sesión en línea, les dejo el archivo en Excel, que les mostré la tablita en Excel para que ustedes desarrollen el trabajo, ¿de acuerdo? Si no hay más preguntas, Betty, la escucho. Sí, profe, lo que pasa es que en el RAP 87 dice mapa mental del entorno personal. Eso es de transversal, ¿sí? Permítame, yo dice aquí que es un mapa. Señora, ¿dice que qué? Que es un mapa mental del entorno personal de aprendizaje PLE, pero dice que tomar capturas de la evidencia en línea, pero profe, la evidencia en línea no, ya la he buscado por arriba, por abajo, por un lado y por otro, no la encuentro. Cuando me habla de evidencia en línea, ¿es evidencia o es una sesión que tomaron y no quedó grabada? La grabación. Sí, porque no la veo, profe. Bueno, entonces permítame, qué pena. Si les parece, voy a dar por terminada la sesión en este momento, voy a parar la grabación. Muchas gracias a todos por haber asistido y me quedo, si les parece, con Maravilla.